Muy buenas, esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidos o bienvenidas. Hoy venimos con uno de los vídeos que os gustan un montón. Los juegos que hemos probado, que hemos jugado durante el mes de mayo. El laboratorio del mes de mayo en el que analizamos esos juegos que hemos jugado por primera vez a lo largo de este mes. Hay un poquito de todo, juegos infantiles, juegos de adultos, pero igual que ocurría el mes pasado, más flojito, más calmado, algo menos de cantidad de juegos, lo cual se agradece. Estamos intentando también seleccionar un poquito más lo que traemos al canal, intentando disfrutar más de los juegos que nos llegan y que no sea tanto que no nos deje disfrutarlos y probarlos como se merece. Tenemos este mes 19 juegos, así que si queréis conocer estos juegos, saber nuestra opinión, qué nos han parecido, fallos, cosas positivas y qué pensamos de ello, pues quedaros. Y sin más, empezamos. Empezamos con un party que llegó de la mano de Zacatrus, se llama Listillo, es un juego con partidas bastante rápidas, de 15 a 25 minutos, a partir de unos 10 años de edad y para más de 4 jugadores, de 4 a 6 jugadores. Es un juego de carácter party. Distendido. Es un juego de mecánica muy sencilla, es muy fácil, es de estos juegos que vale para jugar con cualquier tipo de persona, aunque no sea jugador, pero tampoco vale para cualquier tipo de persona, sino que yo lo considero de estos juegos que son grupo dependientes. Sea o no sea jugador, creo que no es el estilo de juego, a pesar de ser un party, que puede encajar con cualquiera. Porque sacas una tarjeta de una temática, lees algo y luego hay que inventar una respuesta. No todo el mundo vale para inventar esa respuesta. Puedes intentar aparentar que lo sabes o hacerte el listillo dando la respuesta graciosa. Las dos opciones son válidas. Creo que es un juego divertido, que sacado con el grupo adecuado puede dar mucho juego y pasártelo muy bien, pero no vale para jugar con cualquiera. Depende un poco de la forma de ser, aunque sí nos vale para jugar tanto con gente que sea jugona como que no sea jugona. Y luego, bueno, pues el número sí que hay que tener en cuenta, que es en grupos y va de 4 a 6 personas, los números de jugadores que tiene que haber. Son estos juegos que si tienes esa gente con la que te diviertes, están bien como fondo de ludoteca, porque al final pues siempre hay ocasiones que buscas el juego más distendido, más en plan coña, y eso es lo que te ofrece. Creo que en ese sentido es una buena opción. Siguiente que tenemos por aquí, cajita muy pequeña, Nimalia. Un juego de a partir de 10 años, pone en la caja, un poquillo antes yo creo que se podría jugar, va de 2 a 4 jugadores y con partidas de una media hora de duración. Un juego que me ha gustado muchísimo, pero cuando digo muchísimo es muchísimo. Partida muy contenida, caja muy pequeña, ofrece mucha rejugabilidad. El juego porque tiene bastantes tarjetas de objetivos variables, combinables entre ellas, que hacen muy difícil que se te presenten dos partidas exactamente iguales. Es un juego de estos tipo puzzle, de superposición de cartas, en los que pues tienes que intentar hacer, bueno, pues las superposiciones que mejor se ajusten a los objetivos. Tiene este sistema de objetivos que me ha recordado al cartógrafo. Se juegan varias rondas. En la primera puntúas el objetivo, el A y el B, en la segunda el B y el C, en la tercera el C con el D y luego en la cuarta el A con el B con el C o algo así. Bueno,
tienes una tarjeta que te indica, pero que puntúas un objetivo que vas a puntuar en varias ocasiones, pero no te puedes olvidar los siguientes, aunque no los estés puntuando en esta ronda, porque si no ya no vas a poder estructurar tu juego, a poder puntuar. Muy, muy positivo. Caja muy pequeña, precio muy contenido. Creo que es uno de estos juegos que merecen mucho la pena. Van a ocupar poco espacio en la ludoteca y tienen muy buen precio, y creo que ya os he dicho desde el principio que ofrecen mucha rejugabilidad. Además, puesto en mesa, visualmente queda muy bonito. Tiene una especie de draft para colocar las cartas. A 2 jugadores no es donde más variedad te ofrece, pero funciona bien. A mí me ha gustado. Hemos jugado bastantes partidas a 2 jugadores y aun y con todo me gusta. Hay que ser mucho más consciente de lo que pones, de lo que colocas, de lo que pasas. Juegazo. A mí me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Seguimos con otro que se nos había quedado bastante para atrás. No es novedad de este mes, de Star Wars The Deck Building Game. Fan total de los deck building. Me ha gustado lo que propone, me ha gustado esa vuelta de tuerca de juego que ofrece, la posibilidad de atacar o de destruir las cartas del mercado, de poder comprar una carta y poder utilizarla de inmediato aunque la pierdas. Tiene ahí puntos que creo que son muy interesantes y le dan ese toque diferente y que es difícil encontrar en los deck building más puros, que son solo de cartas. Entonces creo que es una acción interesante. ¿Qué pega le podría poner? Que no es de los deck building más económicos que hay. Pero si sois amantes de los deck building y tenéis oportunidad de probarlo, creo que no os va a defraudar. Creo que el juego mola bastante. Sí que he hablado, yo no lo he notado, pero sí que he hablado con gente que dice que si juegas con la rebelión, resulta algo más fácil de ganar que con el imperio. Pero nosotros no lo hemos notado. Ya os digo que no lo hemos notado y a mí me ha gustado bastante. Hay que tener en cuenta, que yo lo digo siempre, que la mecánica de deck building para mí es una mecánica que nos gusta mucho. Es entre los tops de mis mecánicas, una mecánica que disfrutamos mucho. Y bueno, pues al final el encontrar en estos deck building puros algo que los diferencie es a veces complicado. Bueno, pues este creo que sí ofrece algo que puede hacer que sea compatible con otros deck building de la ludoteca. De hecho, ha sido un mes que ha habido bastante, porque podríamos continuar por deck building y ha llegado Ascension Piratas del Abismo. Tenemos Ascension, la versión 10º aniversario, creo que es un deck building brutal. A nosotros nos flipa, lo he recomendado en un montón de ocasiones. Tengo pendiente hacer ese famoso hablaros de nuestros deck building favoritos o de algunos de que más nos gustan. Creo que puede ser un vídeo bastante chulo y que a nosotros además es una mecánica que nos gusta bastante. Este Piratas del Abismo es de 2 a 4 jugadores, las partidas son de una media hora y a partir de unos 13 años de edad. Si sabes jugar a Ascension o conoces Ascension, va a haber muchas cosas que se van a facilitar porque tiene mucha base de Ascension. ¿Qué ventajas le veo? Si juegas a los deck building, sobre todo en grupo, y te gusta jugar a 3 o a 4 jugadores, creo que supera la Ascension normal, porque le añade ese mar con esos barcos, los abordajes y una serie de mecánicas que creo que aumentan la interacción entre muchos jugadores. A 2 está ahí, pero no se nota tanto, no hay tantos abordajes, puedes mantener más la distancia con el contrario. A 4 el tablero empieza a estar más lleno y yo creo que le favorece.
Los deck building me gustan sobre todo a dos jugadores. Por ejemplo, el Star Wars que os hablaba, el deck building yo lo recomendaría, o son juegos pues para dos. O Ascension, incluso normal, a mí me gusta jugar a dos jugadores. Hero Realms, que es de 2 a 4, para mí es un juego a dos jugadores. Creo que este sería un juego que perfectamente podría recomendarlo a más jugadores, aunque su mecánica base sea el deck building, porque no es un juego de enfrentamiento directo, es un juego en el que tratas de mejorar tu mazo para conseguir más puntos. Los monstruos a los que te enfrentas están en el tablero, tú no atacas, al contrario, no hay un enfrentamiento directo. Aunque en esta expansión sí que nos incluye pues eso, esas mecánicas, como os digo, de poder abordar otros barcos, de llevarnos los tesoros y algunas opciones de las cartas que le dan esa vidilla y le hacen más divertido a más jugadores. Sobre todo, para mí ese sería su punto fuerte, que gana mucho respecto a la Ascensión normal en partidas a más jugadores. Segundo, deck building. Y tercer deck building del mes, voy a poder, si me gusto por aquí porque está más abajo, no es el juego en sí, el Ford, pero sí que llegó la expansión de Ford, de Perros y Gatos, que la estrenamos este mes. Ford, se habló de él, hablé en su momento, es un deck building también muy innovador. Para mí es un juego que nos gusta mucho, que hemos disfrutado mucho de las partidas, y esta expansión de Perros y Gatos creo que le sienta bien y le da una pequeña nueva. Es un juego, unos componentes, unas calidades brutales, las cartas, las piezas, y luego pues mecánicamente es un deck building pero con mucha innovación o muchas mecánicas que no estamos acostumbradas a ver en deck building. El hecho de que tú no juegues con tu mano entera, sino que tú en tu turno solo juegues una carta, que esa carta la puedes potenciar, que las cartas que no juegas no van directamente al descarte, quedan en una zona que se llama el patio, que serían como si dijéramos que pertenecen temporalmente al mercado. O sea, hasta que vuelva a ser tu turno, los demás jugadores, cuando van a comprar al mercado, pueden comprar las del mercado común o coger una de las que está en tu patio, o sea, con lo cual puedes perderlas. Yo creo que es muy interesante, y son tres deck building de los que os he hablado, tanto Star Wars como Ascension como Ford, con una mecánica base coincidente, pero muy compatibles entre sí, porque nos ofrecen una base de una mecánica con distintas opciones. Star Wars es enfrentamiento directo, ya os he dicho que Ascension es una mejora de tu mazo en el que no tienes un enfrentamiento directo, aunque este Piratas del Abismo nos añade ahí mecánicas en las que empieza un poco esa confrontación. Y Ford pues es un cambio bastante grande en lo que estás acostumbrado a ver en estos juegos de deck building. De hecho, no vas a comprar ni cartas, sino que al final de tu turno coges una carta, no haces esa reserva de dinero para poder comprar más de una. Entonces creo que son una mecánica base coincidente y tres juegos bastante diferentes. De todos ellos hay vídeo en el canal. Si queréis verlos, si queréis saber, algunos llaman más la atención, hay vídeos explicando cómo se juega. Del Ford, de hecho, hay dos. Hay uno del juego base, que es más antiguo, y hay otro que os hablo simplemente de la expansión. Si no tenéis nada, la expansión de principio para mí no sería necesaria. Si es un juego que habéis jugado mucho, de momento lo tenéis parado porque estáis jugando otras cosas, la expansión le da un toque que te lo va a volver a revivir y a dar juego. Otro juego que tampoco es de este mes, es un juego que tiene más tiempo, es Adventure Games, Vive la Aventura, La Isla Volcánica. Tercera Adventure, Monocromo S.A., La Mazmorra y La Isla Volcánica. Este sería el tercero que jugamos. No tienen nada que ver con los Exit, son Adventure Games, son lo más parecido que os vais a poder encontrar a una aventura gráfica.
Este Adventure son 4 capítulos, lo que tiene, de una duración aproximada de 90 minutos. Nosotros ha habido capítulos que nos han llevado algo más de tiempo. Sí que es cierto que en este hay que echar un ojo a la página de Vir, que creo que está ahí referenciado, que tiene un par de pequeños fallos. No interrumpen en la mecánica del juego. Para mí, para nosotros, a nivel personal, son juegos que nos gustan mucho más que los Exit. Tienen mucho más poder la narrativa, es un juego que estás continuamente leyendo. En estos juegos no se destruye nada, sino que tú vas investigando como si dijéramos salas, o vas buscando objetos, esos objetos los puedes combinar para intentar sobornar, los combinas con un personaje para intentar sobornarlo, estás encerrado, pues igual has encontrado una horquilla con un no sé qué e intentas hacer una ganzúa para intentar abrir. Entonces son aventuras que tú vas viviendo y que bueno, pues te van metiendo y te meten dentro del papel. A nosotros la caja ha durado como yo diría que como unas 7-8 horas de juego, y no son excesivamente caros. Una vez jugado, en este sí que tenemos sensación de que habría cosas que se podrían hacer diferentes, pasado un tiempo se podría incluso volver a jugar, pero bueno, en principio es una aventura gráfica, te la has pasado. El coste no es mayor que el de un libro que lees una vez. Entonces, bueno, para mí somos muy fans. Ya os digo que son un estilo de juego, los Adventure, que nos flipan, nos gustan muchísimo. Habíamos hecho los 2 anteriores, tanto el Monocromo SA como la Mazmorra. Nos habían gustado muchísimo. Nosotros jugamos primero el 2, luego el 1. Aunque nos gustó mucho la Mazmorra, la historia como estaba llevada, sí que es cierto que se notaba el cambio o la evolución positiva, y este pues nos ha gustado aún más. Si fuerais a empezar, sí que os recomendaría empezar porque queréis probar algunos, si os hacéis con ellos, yo empezaría desde la Mazmorra, luego cogería Monocromo y luego porque son más capítulos, es más largo y hay cosas en las que sí que se nota ese incremento o evolución de dificultad. Pero si alguna vez habéis jugado a las típicas aventuras gráficas de ordenador y os gusta que tengan más narrativa, echarles un ojo, porque ya os digo que a nosotros nos parecen brutales. Para nosotros particularmente nos gustan más incluso que los Exit. Seguimos por aquí. Uno de los primeros juegos de este mes fue este Small City Deluxe Edition de Alban Vuart, un juego que nos llegó con mucho hype, un juego, sí, yo diría que un city building en el que vamos a tratar de construir una pequeña ciudad, un juego que tiene bastante despliegue, tiene bastantes reglas, tenéis tutorial del juego explicando todo, pero es un juego denso, es un juego bastante exigente. Me gusta mucho, lo hemos disfrutado mucho, pero al mismo nivel de dificultad me he encontrado otros city building que creo que son más sencillos. O sea, la iconografía es complicada, tienes que estar de continuo revisándola, mirándola. Tal vez diría que es un pelín más de complicado de lo que considero necesario en este estilo de juego. Pero si os gustan los city buildings y exigentes y que sean sesudos, que tengas que darle vueltas y difíciles, echarle un ojo, porque el juego en sí es potente. Ya os digo, sí que nos costó entrar, le tuvimos que echar varias partidas para entender iconografía, para dejar de consultar, porque tiene bastantes dudas. Es de los pocos juegos, yo no sé si lo he dejado dentro, pero sí, o sea, me hice unos apuntes del juego, o sea, unos resúmenes de reglas, porque con las reglas, o sea, eran tantas hojas que se me hacía complicado consultarme las dudas, y me hice unos apuntes del juego para tener claro todo cuando estábamos jugando, porque es que estábamos jugando y dudaba con las cosas. Pero una vez que lo controlas hay un juego detrás muy bueno. Hay también varias expansiones.
Por aquí seguimos, jueguitos de caja pequeña. Juego de bazas, Skull King, una reedición en la que se ha cambiado el arte del juego que lleva el mismo nombre. Es un juego de 2 a 8 jugadores a partir de 8 años y partidas de 40 minutos. Yo diría que solamente vale para 8 años si son muy jugones, si no creo que es complicado. Es un juego en el que la base en sí es predecir las bazas, o sea, recuerda esos juegos de siempre, vas a ir repartiendo a lo largo y tienes que predecir las bazas. A mí es un juego que me ha molado bastante, pero me resulta muy complicado, o sea, reconozco que no se me da extremadamente bien. Creo que es el tipo de juego que jugaría, pues eso, si tienes grupo. No creo que sea un juego de 2 ni de 3 jugadores, creo que cuando realmente es divertido a tope y se escapa además más del control y se abre más el abanico de controlar, de que pueda haber más variedad, más gente que apueste lo mismo y todo, es a muchos jugadores. Creo que es de esos juegos que no dudaría en sacar a 6, a 7 jugadores porque, pues eso, pues porque va bien y triunfa. Es un juego rápido, es un filler sencillo, va muy bien, las reglas son fáciles, tiene un modo más sencillo, otro modo un poco más complicado que le añade más cosas, pero funciona muy bien. Yo no había jugado al Skull King antiguo y le tenía muchas ganas porque la verdad es que es un juego que todo lo que había escuchado de él era muy positivo. De hecho, todos los comentarios que hay en el vídeo, la gente, incluso gente que tiene el anterior, dice que se va a coger este, que son de los juegos que más ha jugado, de los mejores juegos de bazas, y creo que realmente es así. Creo que es un juego de bazas muy bueno y muy divertido de jugar, y sobre todo muy divertido de jugar en grupos. Y hablando de juegos de bazas, pues otro juego de bazas que llegó este mes es Tres Reinos. Este Tres Reinos es de Last Lever, es un juego de Javier Martínez en el que ha participado Meeple Foundry. A mí son un equipo que me gusta mucho cómo trabajan. Es un juego a partir de 3 jugadores, de 3 a 5 jugadores y con partidas de unos 20 minutos. También es mayores de 8 años. Pienso igual, los juegos de bazas, aunque ponga 8 años, pues depende un poco del niño y de si ha jugado o no ha jugado. Hay que valorar todo eso. Creo que es de los pocos juegos de bazas que me ha conseguido sorprender. Lo comentaba en el vídeo cuando os hablé de él. Creo que es un juego más complicado de explicar que de jugar. Una vez que haces 2 turnos, el juego lo coges perfectamente, lo entiendes bien, pero tiene muchas cosas de juegos de bazas, pero luego tiene muchas cosas que no se suelen ver. Aquí no hay necesidad de asistir a los arrastres, hay un palo predefinidos, hay una serie de cosas, pues eso, que le dan esa vuelta de tuerca. Tierra gana no sé quién gana tal. Luego no solo es llevarte la baza, sino porque tú puedes jugar una carta, pero si hay 2 que juegan, tú juegas un 7, es la carta más alta, pero hay 2 que juegan de infierno, 2 5, en realidad están jugando 10, se han como aliado, tienen más potencial que tú y ellos serían los que ganan la baza. Luego, ¿quién de los 2 la gana? Pues hay que tener en cuenta cuál es el turno primero, quién jugó la carta más alta, un montón de cosas. Los que seáis amantes de los juegos de bazas, si no habéis jugado Skull King, es uno de los juegos que más fama tiene en juegos de bazas, creo que es por algo. Y si sois amantes de los juegos de bazas, este Tres Reinos creo que os va a sorprender en el sentido de que tiene muchas cosas que son innovadoras. Y es difícil encontrar cosas innovadoras en los juegos de bazas, porque al final se trata de hacer bazas. Bueno, pues aquí le dan esa vuelta de tuerca que creo que le sienta muy bien. Y luego el juego tiene un arte y una producción brutal. A mí, vamos, particularmente me ha gustado bastante. Vale. Otra reedición, igual que ocurría con el Skull King, es este Cope 10º aniversario. Pues eso, una reedición del Cope, un juego de faroleo sencillo, que podrás jugar prácticamente con cualquier persona.
El juego es, por lo que yo he visto, porque yo tampoco tenía el antiguo, igual que era el anterior, pero con un arte renovado. Es un juego de 2 a 10 personas. A 2 creo que no es un número, pero es que a 3 creo que tampoco. Creo que es un juego que entre más jugadores mejor le sienta. Pues lo mismo que comentaba antes, yo es un juego de los que me plantearía jugar pues con 6, con 7 personas y lo vas a poder jugar perfectamente. ¿Que buscas juegos para grupos sin caer en el tema party? Cualquiera de estos dos, tanto Cope como Skull King, creo que son dos opciones brutales para jugar en grupos grandes de 6, 7, 8 personas. Este llega hasta 8 y este hasta 10. Entonces creo que son dos opciones muy buenas para grupos. No son juegos que sirvan para todo el mundo. Son juegos que me han gustado, pero son juegos que no les vamos a dar tantas partidas como a otros porque pocas veces jugamos con tanta gente. ¿Qué pasa? Que al final, bueno, pues te viene bien porque te gusta mucho jugar y si alguna vez se te presenta la ocasión y estás en grupos tienes opciones, pero son juegos que sobre todo están pensados para grupos y donde realmente brillan y se disfrutan, pues eso, son a muchos jugadores porque en Coop es donde ves las puñaladas y en Skull King es cuando las predicciones cada vez son más complicadas porque entre más jugadores más difícil es predecir qué es lo que te vas a encontrar. Infantiles, que hay por aquí varias cositas. Mira, pues el primero de ellos que os voy a enseñar es Zampamonstruos, que es el último del que hemos hecho vídeo este mes de mayo, del último que se puso vídeo. Zampamonstruos es a partir de 6 añitos. Es un juego que viene, o sería como la versión adaptada para poder jugar con niños del Soviet Kitchen. Una base de funcionamiento muy similar. Funciona con una aplicación y vamos a leer QRs. En este caso tenemos monstruos y tenemos que darles de comer y vamos a lo largo de distintos niveles. Hay un modo historia en el que vamos a ir avanzando a lo largo de distintos niveles y vamos a ir mejorando. ¿Qué pasa? Que a los monstruos pues no les gustan las vitaminas, entonces bueno, pues hay cartas vitaminas que no debemos de usar para alimentarlos y luego pues cada monstruo tiene un color y vamos a intentar combinar esos colores para que se parezca lo más posible y obtener la mejor puntuación. Pero cuando jugamos en el modo historia, a medida que vamos avanzando vamos a ir encontrando nuevos monstruos y esos nuevos monstruos nos van a dar nuevos requerimientos. Pues nos piden, pues si es un monstruo del bosque nos dirá que vamos a recibir más puntos si le alimentamos con objetos del bosque. Si es un monstruo de no sé qué, pues con objetos de tal sitio. Luego también hay conejos, que los conejos, por ejemplo, les da igual el color del alimento, pero lo que quieren son las vitaminas. Esos nos vienen súper bien para limpiar un poco la mano y hacernos con cartas, porque habrá veces que nos veamos que casi solo tenemos vitaminas en la mano y se nos complica alimentar el monstruo. Yo no soy muy partidaria de las apps en los juegos, sobre todo si están pensados para niños, pero tengo que decir, y lo dije en el vídeo, que les sienta fenomenal y que a los peques les encanta. Si los niños no son muy jugones, creo que es un atractivo o un punto positivo que les va a flipar, o sea que es que les llama la atención y hace que se sienten a jugar, y si son jugones creo que les potencia aún más y creo que les mola la idea. La aplicación, en mi modo de ver, funciona bien y el juego pues yo ya no hablo por mí, porque bueno, al final es un juego de 6 años, pero yo lo veo por las niñas que les ha flipado, o sea, están deseando jugarlo todo el rato, es muy divertido. Más cositas infantiles. Este Animal Keeper de Cairo también es un juego a partir de 6 años y bueno, muy cookie, con un arte así estilo kawaii de animales muy chulo. Se basa en animales que están en peligro de extinción, tiene bueno, un modo más fácil y un poco más complicado. Vamos a hacer ponemos 4 cartas, vamos a poner una planilla y luego es un juego de rapidez. Vamos a ir sacando cartas que nos van a ir dando puntos y nos dice, bueno, pues cuántos, de qué animal hay 4 o de cuántos pandas más cartas verdes hay. Te va planteando retos que vas a tener que resolver. Igual que hablaban en Zampamonstruos,
cuando son niños, el hecho de que el juego les entre por los ojos y les guste, o sea, yo he visto que en mi caso, por lo menos, es imprescindible. O sea, si el juego no les gusta, no quieren jugar. Como el arte no les llame y el juego no les resulte visualmente atractivo, no quieren jugar. Entonces, este, por ejemplo, ha entrado pisando muy fuerte y nos ha gustado mucho, pues por el tema de que les resulta muy simpático, les resulta muy bonito el juego y les ha gustado. Luego, a nivel educativo, en cuanto a juego, me ha parecido una auténtica maravilla. La mediana lo ha llevado varios días a clase, han estado también con él jugando en clase y les ha gustado un montón a casi todos los niños. Estos juegos de agilidad visual sí que hay que tener en cuenta que o juegas con niños de las mismas edades o si juega un adulto o tal, tienes a lo mejor a veces hasta que cogen un poco la práctica, tienes que esperar un poco. Ojo, que como se lancen y luego sean rápidos, igual te fulminan porque tienen muchísima agilidad. Tenemos por aquí también en infantil Pantolino. Este es un juego para pequeñitos, es a partir de 4 años, sigue un sistema de tentar a la suerte, de lanzar dados. Vamos a hacer un 100 pies, el objetivo es que nuestro 100 pies sea lo más largo posible. De este hice un reel, no hice vídeo en YouTube porque es un juego muy sencillito de reglas y muy fácil que se explica en 2 minutos. Pero es de ese tipo de juegos que siempre me preguntáis, juegos para jugar con hermanos, tenemos un hermano de 3, de 4 años, otro de 6, que pueda funcionar. Esto es lo que puede funcionar, porque es un juego de puro azar, en el que lanzas dados y el objetivo es conseguir cuanto más zapatos de un color, pues bueno, pues quedarte con los 4, intentar sacar 4 rojos o tal, pero influye muchísimo el azar. Entonces son juegos que tienen igualdad de oportunidades, tanto el más mayor como el más pequeño, y eso les suele flipar. Ha sido un éxito para los más peques. Y así en la parte más infantil, pero ya tirando un poco más para arriba, esta nueva versión del doble, Doble Connect, que le da una vuelta de tuerca al doble de toda la vida. Vamos a tener que tratar de hacer lo mismo que hacíamos en el doble, pero en este caso las cartas se van a poner todas encima de la mesa y tratamos de ir haciendo conexiones con las cartas hasta hacer una línea con cartas de nuestro color. Es más complejo que un doble normal. De hecho, la edad es 8 años, que nosotros yo creo que desde los 4 o 5 años lo pueden jugar sin problemas. Y además yo tengo los peques con 4 años, que tanto al de la canina como al de los números y formas, o sea, son brutales y brutalmente buenos, pero esto es bastante más complicado porque tiene estrategia. Y otra diferencia que tiene es que puedes jugar por equipos, se pueden hacer equipos. ¿Qué pasa? Que bueno, pues al final doble se ha convertido en una franquicia, un juego que vende mucho y bueno, pues evidentemente tratan de aprovecharse de ello y de optimizarlo. Este mes me parece que vi que salía uno de Star Wars, el mes pasado ha salido este y una edición especial de Disney. Entonces, bueno, pues se aprovechan de que es un juego que funciona, que tiene una buena fama y van sacando cosas. El objetivo, ya os digo, conectar 4 cartas, pero claro, tú puedes poner cartas y no siempre necesitas que sean conectadas a las tuyas, puedes conectarlas a las de otro para estropearle la jugada. Y ya os digo que a diferencia de otros, la ventaja es que puedes jugar por equipos, lo cual, bueno, pues sobre todo en grupos, pues es divertido. Y así también, bueno, infantil, familiar, para los más mayores, este Play Saucer. Yo no soy futbolera, no es un tema que me llame, pero es un juego que me ha sorprendido y me ha gustado bastante. Temática fútbol, imágenes así pixeladas, imitan a una máquina de videojuegos estilo retro. Y es un juego, en realidad es un juego tipo puzzle. Empiezas con un equipo y vamos a ir cambiando, intentando cambiar cartas, colocando para intentar hacernos con el mejor equipo. Hay unos objetivos, hay unas cartas que puntúan si están en una posición, si están en otra no. Bueno, pues así. Me gustó mucho, sobre todo para esa gente que no sea tan jugona, pues igual que os decía antes, por ejemplo, con
con el zampamonstruos, pues creo que esto pasa igual, que puede resultar atractivo en cuanto a temática, a una parte menos jugona, el juego no es muy difícil y te puede servir para enganchar a niños, por ejemplo. Pero muy interesante y un puzzle divertido, dentro de así no ser excesivamente complicado, divertido, nos ha gustado mucho y nos sorprendió, no esperaba yo tanto de él. Apuestas, hagan sus apuestas a ver si saben cuál es el 10 del mes. Que sí, que sí. Los que me conocéis lo sabréis y los que sois seguidores, este mes, el 10 del mes es Funfair. Juegazo. A partir de 14 años, de 2 a 4 jugadores y 15 minutos por jugador. 2 a 2 jugadores, media horita de partida, pero es que a 3 son 45 minutos. ¡Qué maravilla! Es un juego de cartas, de construir tu parque de atracciones. No tiene nada que ver con el Meepleland, que me lo habéis preguntado un montón, aunque también estaba mirando el nombre, no lo dijera mal. Con el Meepleland me lo habéis preguntado un montón. También construyes tu parque de atracciones, pero aquel es un juego de losetas. Un juego de losetas muy chulo, pero no tiene nada que ver. Esto es un juego de cartas, de gestión de mano, en el que vas a crear atracciones, las vas a mejorar. Un juego súper rápido. Una auténtica maravilla, o sea, los que busquéis algo que no sea muy largo, que os gusten los juegos, pues eso, de cartas, en los que vas viendo con objetivos, además con objetivos que tienes que medir muy bien, porque si no los cumples te penalizan. O sea, no puedes liarte a coger objetivos a lo loco. Muy ajustado en turnos, sientes esa presión de que quieres hacer cosas, de que tienes que medir muy bien lo que haces, de que no te da tiempo a hacer todo lo que haces, lo que quieres hacer, y acaba la partida y sientes esa necesidad de decir, vamos a jugar otra, a ver si lo hago mejor. Y luego la partida va súper rápida, súper ligera, un juegazo, de verdad. Además, un juego pues en una relación calidad-precio para mí muy buena. No son de estas cajas grandes, pero entran ahí dentro de una serie de juegos como son Fábricas Fantásticas. Yo lo comenté en el vídeo, no tiene nada que ver, pero la sensación que yo tengo de partida o de satisfacción es muy parecida. Tienen ahí, es de maldito, tienen ahí es el Fábricas Fantásticas, Clockworker, Furnace, London. O sea, son una serie de juegos de caja de tamaño medio, que diríamos, que es que me parecen todos tan buenos. Además, creo que son juegos que tienen una relación calidad-precio tan buena. Un juegazo. Mi recomendación del mes, sin lugar a duda, sería este Funfair, porque me ha encantado. Y este sería, pues eso, mi 10 del mes. Los que sois seguidores de Con Cuatro Hijos, creo que lo habríais intuido, porque he hablado de él muy bien y lo he comentado por redes, por stories y por todo. Titanic, SOS Titanic. Un juego que puedes jugar en solitario o hasta 5 jugadores. Yo lo he jugado hasta 3 jugadores, pero tengo que decir que como más lo he disfrutado es en solitario. Si conocéis el típico solitario de toda la vida del ordenador de cartas, bueno, pues tiene esa esencia básica. O sea, luego esa es la base, como si dijéramos, pero luego tienes un montón de cosas a mayores y tienes un montón de opciones. Sí es cierto que las reglas, cuando las lees, te dejan ahí un par de cosas entre dudas, pero bueno, que a medida que vas jugando partidas, las vas aclarando. Las vas aclarando, porque si no te pasa como nosotros, que jugamos pues hasta que jugamos la primera partida bien, jugamos 5 o 6 partidas mal primero. No sé decir cuántas exactamente, pero jugamos unas cuantas mal, es muy divertido, muy divertido. Para mi top de solitarios, sin ninguna duda, no da pereza sacarlo, no da pereza jugarlo, se monta en un minuto, el juego va como un tiro, la partida es súper rápida, pone 25 minutos, muchas no van a durar ni eso, y creo que es un juegazo. A pocos jugadores funciona muy bien. Yo particularmente a 5
no lo acabo de ver, pero a 1 o 2 jugadores funciona muy bien. Incluso a 2 jugadores hay sinergias y cosas que no tienes en uno que también te hacen disfrutar de la experiencia y que están muy chulas. Y nos quedan 2 cositas más. Por aquí tenemos este Caldera Park. Después de Savannah Park, un juego de carácter un poco más familiar, llegó este Caldera Park. Para mí, lo he dicho en muchas ocasiones, Savannah Park me parecía un gran infravalorado. Creo que es un juegazo tipo puzzle y creo, y me da muchísima pena que a Caldera Park le va a pasar lo mismo. Si no hubiera llegado Funfair, hubiera dado el 10 del mes a Caldera Park. Solamente porque creo que se lo merece. O sea, igual que en el otro es un juego de Wolfgang Kramer y de Michael Kisling, son juegos tipo puzzle en el que hay unas losetas. En el Savannah ibas haciendo una sabana y aquí, bueno, pues estás en otra ubicación y vas colocando animales, intentando agruparlos. En este te introduce cosas un pelín más complicadas, tienen un modo en solitario que también funciona muy bien. Y es un juego súper rápido y súper ágil. Con 2 jugadores en media hora tienes la partida. Y es que es un reto y no hay 2 partidas iguales, o sea, porque es que las piezas las vas a sacar de manera aleatoria, o sea, es que es imposible que se te repitan 2 partidas exactamente iguales. Es brutal, es buenísimo. Y Savannah no sonó prácticamente y este creo que le va a pasar lo mismo, es que no lo he visto prácticamente y me parece un auténtico juegazo tipo puzzle para la gente que le gustan esos juegos tipo puzzle, pues como el FIFE, todo ese estilo, Vida Salvaje, todo ese estilo, pues eso, en los que te proponen tipo puzzle, creo que es un juego que está muy bien, que tienes que pensar muy bien lo que haces, y es que además aquí te incluye algunos elementos que te hacen que te vuele la cabeza, porque vas a ir sacando unas fichas de tiempo que colocas de manera aleatoria sin mirar y puedes, o sea, cargarte la mitad de la partida a ti solo tú mismo. Entonces, para mí, creo que es de los juegos tipo puzzle, creo que es un juego que además creo que coincidimos los dos, tanto mi marido como yo, que es que nos gustaba mucho el otro y este, si cabe, nos ha gustado aún más. Pensábamos que no iba a tener cabida junto al otro porque al verlo visualmente parecen muy iguales, pero luego sí que es cierto que ofrecen cosas diferentes. Y el otro tiene un modo base y un modo simplificado para poder jugar con niños. De hecho, Savannah lo hemos puesto en la ludoteca más infantil, en la parte más familiar, y este, en cambio, creo que es mucho más exigente. Tiene un modo normal y un modo me explota la cabeza aún más de que es más complicado. Muy bueno. Y el último juego de este mes, otro juego de losetas también, es Terramare. Un juego de 2, 3 o 4 jugadores a partir de 14 años, que para mí es un juego, o yo como diría que mejor funciona, es a 2 jugadores. A 4 jugadores lo vas a jugar por equipos y a 3 lo que he estado viendo a mí particularmente no me ha acabado de convencer. Pero a 2 jugadores va como un tiro. Le hemos dado un montón de partidas y nos ha gustado un montón. Yo no soy la más fan de este estilo de juego de losetas. No es que no sea fan, a mí me gustan bastante, pero no se me suelen dar muy bien, aunque he ganado varias partidas. Pero a mi marido, por ejemplo, le flipa Carcassonne, le flipa el Alhambra, que son juegos así de loseta, y este estilo de juego es un tipo de juego que le gusta mucho y le ha flipado. O sea, si sois amantes de los juegos de losetas, de Carcassonne, de ese estilo de juego, o sea, esto os va a flipar. A mí, por ejemplo, pues eso, si se me va el terreno de madre y se me empieza a abrir, pues llega un momento que me veo imposibilitada y no, pero él en cambio consigue verlo visualmente y lo consigue cerrar, o sea, los amantes de estilo de ese juego, o sea, os va a gustar, o sea, porque lo tiene y es divertido. Luego tiene bastantes cosas que te pueden añadir, puedes añadir más modos de puntuación
está muy correcto. ¿Qué es cierto que sí que pasa? Que no descubre nada nuevo, pero es que hoy en día encontrar algo que descubra algo totalmente innovador es complicado. Además lo veis, porque lo veis por los vídeos que lo he hecho ahora. Salen varios juegos de bazas, salen varios juegos de deck building, salen varios juegos de... Entonces, al final, es un deck building. Y sí es cierto que de los 3 que hablamos este mes, por ejemplo, en deck building, el Ford, el Star Wars o el Ascension, o sea, tienen cosas bastante diferentes entre sí, pero al final la mecánica base es la misma. Juegos de losetas hay muchos. ¿Es totalmente diferente a todos los demás? No, porque al final, bueno, pues en este haces islas y terrenos, en Carcassonne vas a intentar cerrar ciudades, pero bueno, sí que es cierto que el juego funciona muy bien. Y este formato de caja, que es el tipo de caja que le dan a 2 jugadores, porque para mí Terramare creo que es un juego que estaba pensado para 2 jugadores, que le han añadido un modo a 3 y a 4 jugadores por equipo. La verdad es que si juegas a 2 jugadores está bien, porque es pequeña, el contenido o sea, ocupa poco espacio, la caja viene realmente hasta arriba, se optimiza el espacio y no necesitas mucho más espacio. O sea, ¿para qué quieres, si tu forma de jugar normalmente es a 2 jugadores, ¿para qué quieres tenerlo de un tercero, de un cuarto, de un quinto o un sexto jugador? Creo que está bien que se hagan estos juegos así en formato más pequeño. Y en este caso, bueno, pues lleva añadidos esos modos, pero sobre todo yo lo recomendaría para aquellos que juguéis a 2 jugadores y os gusten los juegos de tipo losetas, no va a defraudar. Y hasta aquí este resumen del mes de mayo, que bueno, al final sí que ha dado bastantes cositas. Hay cosas muy chulas durante el mes, han entrado infantiles, han entrado de adultos, alguna expansión, ha habido variedad. No sé cuál es lo que más os llama a vosotros la atención, si alguno le tenéis fichado, le tenéis echado el ojo. Contarme también qué habéis estado jugando vosotros durante este mes de mayo, qué es lo que habéis probado, qué habéis disfrutado y qué es lo que más os ha gustado. Y nada más, espero que el vídeo os haya gustado, que lo disfrutéis, que os sirva de ayuda a estas mini opiniones de cada uno de los juegos. Ya sabéis que podéis suscribiros por aquí, más o menos, que nos ayudáis un montón si os suscribís. Podéis dar al like, comentar y todas esas cosillas que os decimos siempre. Que un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!